Cuando la prensa española anunció que Lorenzo Santamaría había decidido retirarse de los escenarios en silencio, nadie imaginó que detrás de aquella despedida discreta se escondía una de las historias más duras y menos contadas de la música de los 70. Durante años fue el dueño de una voz que convertía cada balada en un puñal emocional que atravesaba a todo un país. Sus canciones sonaban en cada radio, cada cafetería y cada casa donde la nostalgia aún tenía un lugar reservado. Parecía inquebrantable, un ídolo protegido por la dulzura de su propio repertorio. Pero hubo un día que lo cambió todo. Un día en el que una decisión inesperada, un conflicto interno que llevaba años creciendo y una presión mediática implacable lo empujaron al borde del abismo personal. ¿Cómo un artista capaz de emocionar a millones terminó luchando contra aquello que más amaba, su propia voz? ¿Qué secreto lo obligó a alejarse del público en el momento en que más lo necesitaban? Durante décadas circularon rumores. Algunos hablaban de traiciones profesionales, otros de una crisis emocional que lo marcó para siempre. Muy pocos conocían la verdad, y quienes la sabían eligieron callar. Hoy esa historia será contada sin filtros. Hoy comprenderás qué ocurrió realmente aquella noche en la que Lorenzo Santamaría estuvo a punto de desaparecer para siempre de la memoria musical de España. Hoy conocerás la verdad completa. La historia de Lorenzo Santamaría no puede entenderse sin volver a los paisajes de Mallorca en los años de la posguerra, donde allí entre calles estrechas, casas encaladas y el rumor constante del mar, nació en un entorno donde la música no era un lujo, sino una forma de resistir y de imaginar un futuro distinto. Su familia pertenecía a esa clase trabajadora que vivía con lo justo, pero que encontraba consuelo en las reuniones familiares, donde las canciones antiguas se mezclaban con las historias de un país todavía marcado por el silencio y la vigilancia. Lorenzo creció en un ambiente donde las emociones se expresaban cantando. Desde niño mostró una sensibilidad poco común. Mientras otros corrían por las plazas del barrio, él se quedaba escuchando la radio fascinado por cómo una voz podía transformar un día gris en algo inolvidable. Su madre fue la primera en notar que aquel muchacho tenía un vínculo especial con la música. Según se contaba en la familia, fue ella quien lo animó a cantar en pequeñas celebraciones locales. Allí, entre vecinos que lo vieron crecer, descubrió por primera vez el poder que tenía su voz sobre los demás. Los años 50 y 60 en España representaban un momento de cambio lento pero inevitable. El turismo empezaba a transformar Mallorca en un punto de encuentro entre culturas y tendencias musicales que llegaban de fuera. Artistas internacionales pasaban por la isla y dejaban una huella profunda en los jóvenes locales que soñaban con escapar de la monotonía. Lorenzo era uno de ellos. Observaba con asombro cómo la música podía abrir puertas que hasta entonces parecían cerradas. A finales de la adolescencia, decidió unirse a varios grupos locales que tocaban en hoteles y bares. Aquellas noches largas rodeado de viajeros y de ritmos que no se escuchaban en la radio nacional fueron su verdadera escuela. Aprendió a controlar la voz, a modularla según el público, a interpretar sentimientos que aún no había vivido. A la vez, la vida familiar seguía marcando su carácter. Su entorno era humilde pero lleno de valores que se convertirían en el núcleo emocional de sus futuras canciones. Era un joven reservado, introspectivo y consciente de que el mundo no regalaba nada. Uno de los momentos decisivos de su juventud llegó cuando, después de una actuación, un músico veterano se acercó y le dijo que su voz tenía algo que no se enseñaba, algo que nacía de dentro. Aquel comentario lo acompañó durante años y se convirtió en el impulso que necesitaba para tomarse la música en serio. Empezó a escribir sus primeras letras tímidas al principio, pero cargadas de vivencias personales que lo diferenciaban de otros cantantes de la época. No buscaba copiar modas, quería encontrar su propio modo de decir las cosas. Mientras en el resto de España se consolidaban movimientos culturales que desafiaban las reglas no escritas del país, Lorenzo avanzaba en silencio.
Mallorca era su refugio y su trampolín a la vez. Su voz cada vez más madura lo llevó finalmente a tomar la decisión más difícil: abandonar la isla y enfrentarse al mundo profesional. Dejar atrás la comodidad del hogar para buscar un lugar en un panorama musical saturado y competitivo. Sus primeros viajes a la península fueron duros. Actuaciones mal pagadas, audiciones interminables y la sensación constante de que nadie entendía del todo lo que él quería transmitir. Pero algo estaba cambiando. Una mezcla de sensibilidad técnica vocal y una honestidad emocional poco común empezaba a llamar la atención. Varios productores comenzaron a fijarse en ese joven mallorquín que no gritaba para impresionar, sino que cantaba para desnudar el alma. Y aunque todavía no lo sabía, el camino hacia la fama ya había comenzado. El verdadero ascenso de Lorenzo Santamaría comenzó en un momento en que la música romántica en España buscaba nuevas voces capaces de conectar con un público que estaba cambiando. Los 70 llegaban con una sensibilidad distinta. Después de décadas de rigidez emocional, la sociedad empezaba a permitirse sentir, expresar, llorar sin miedo al juicio. Y en medio de esa transformación apareció Lorenzo, un cantante que no solo interpretaba canciones, sino que parecía vivir cada palabra. Su entrada en el panorama profesional fue discreta pero firme. Los productores que lo escucharon por primera vez quedaron sorprendidos por su capacidad para transmitir emociones sin necesidad de recurrir a artificios. Tenía un estilo propio, una forma de modular la voz que convertía cualquier melodía en una caricia o en una herida. No tardó en grabar sus primeros temas, y aunque su debut no fue un éxito inmediato, había algo en él que prometía mucho más. El punto de inflexión llegó con una canción que cambiaría para siempre su carrera. En cuanto empezó a sonar en las radios, el público reconoció en su voz una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que rara vez coincidían en un mismo artista. De pronto, Mallorca ya no era su único escenario. Empezó a aparecer en programas de televisión, en festivales y en salas cada vez más grandes. Su imagen se volvió familiar para un país que necesitaba ídolos capaces de hablar del amor sin artificio. La crítica lo describía como un intérprete distinto. No se conformaba con cantar, se sumergía en cada verso con una intensidad que lo diferenciaba del resto. Su mirada tímida contrastaba con la seguridad que transmitía cuando estaba sobre el escenario. Ese contraste, esa dualidad, se convirtió en parte esencial de su atractivo. El público sentía que detrás de aquella voz había una vida interior compleja, un corazón que había conocido tanto la belleza como el dolor. Su popularidad se disparó. Empezaron las giras, los viajes interminables, las entrevistas que buscaban descifrar el misterio de aquel cantante mallorquín que parecía emocionar sin esfuerzo. Él, sin embargo, seguía siendo el mismo joven reservado que había salido de la isla con más sueños que certezas. La fama lo sorprendía tanto como al público, pero intentaba mantener los pies en la tierra, mientras todo a su alrededor se transformaba con una velocidad vertiginosa. Cada nuevo disco confirmaba que no era una moda pasajera. Sus baladas se convirtieron en la banda sonora de miles de historias personales. Parejas, familias jóvenes que descubrieron el amor o el desamor bajo la luz tenue de una habitación donde sonaba su voz. Lorenzo no solo triunfaba en ventas, también conquistaba algo más difícil: la intimidad emocional de un país entero. Sin embargo, mientras su éxito crecía, también aumentaban las presiones propias del mundo musical. Los compromisos se acumulaban, los horarios se estrechaban, y la necesidad constante de superar el último éxito empezaba a pesar en su estado emocional. Aunque el público veía a un artista en pleno esplendor detrás del escenario, se abría una grieta silenciosa. Una grieta que él intentaba esconder con profesionalidad. Una grieta que nadie imaginaba que un día lo llevaría al límite. Al final de los 70, Lorenzo Santamaría ya era una figura consolidada. Pero lo que parecía una línea ascendente sin interrupciones estaba a punto de enfrentarse a su sombra más oscura.
porque detrás de la gloria empezaba a gestarse un conflicto que cambiaría para siempre su destino. Lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El comienzo de la crisis que marcaría la vida de Lorenzo Santamaría no fue un hecho repentino, sino una suma de tensiones que se habían acumulado durante años. Mientras su imagen pública reflejaba serenidad y éxito en privado, vivía atrapado entre las exigencias de una industria que lo convertía en un producto y la conciencia de que su voz ya no le pertenecía por completo. Con cada nuevo disco aumentaba la presión para mantener un nivel que nadie podía sostener indefinidamente. Y en ese contexto apareció el conflicto que lo llevaría al límite. La primera alarma surgió durante una grabación que en teoría debía consolidar su posición como uno de los grandes intérpretes del país. Sin embargo, algo no fluía. Los productores querían una dirección musical que él no compartía. Una orientación más comercial, más ligera, más distante de la profundidad emocional que lo había llevado a la fama. Por primera vez, sintió que su identidad artística estaba siendo desplazada. Aquel choque creativo que parecía una diferencia puntual terminó convirtiéndose en una disputa que trascendió los estudios de grabación. Entre rumores de reuniones tensas, contratos incumplidos y presiones por parte de directivos, la prensa empezó a hablar de desacuerdos internos. Aunque nadie sabía exactamente lo que ocurría, las filtraciones apuntaban a un enfrentamiento entre el artista y quienes controlaban su carrera. La situación empeoró cuando Lorenzo decidió frenar una serie de compromisos que consideraba injustos. Para el público, su ausencia repentina era solo un enigma. Para la industria, una afrenta difícil de perdonar. Fue entonces cuando estalló el verdadero escándalo. En un programa de televisión, un presentador insinuó que Lorenzo estaba atravesando una crisis personal que afectaba a sus actuaciones y a su profesionalidad. Aunque no mencionó detalles, el comentario abrió la puerta a un aluvión de especulaciones. De pronto, aparecieron versiones que hablaban de agotamiento emocional, de conflictos con su entorno más cercano y de una supuesta incapacidad para manejar la presión. Ninguna de esas afirmaciones estaba confirmada, pero bastó que circularan para que la maquinaria mediática las amplificara. Lorenzo, que siempre había sido un hombre reservado, se vio envuelto en un torbellino de titulares que lo mostraban como un artista en decadencia. Su silencio, lejos de protegerlo, alimentó aún más los rumores. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? ¿Cómo defenderse cuando cada palabra se transforma en una acusación más? Las críticas crecieron hasta el punto de cuestionar su compromiso con su público. Algunos directivos incluso empezaron a retirar apoyos temiendo que su imagen se viera afectada. La grieta personal se convirtió en un abismo. El artista que había emocionado a millones comenzó a sentir que el escenario era ahora un lugar hostil. En varias actuaciones la tensión interna lo paralizó. Por primera vez en su carrera, dudó de su capacidad para enfrentarse a la mirada del público. Esa inseguridad, que para él era un tormento íntimo, se interpretó desde fuera como un síntoma de inestabilidad. Las críticas no tardaron en volverse feroces. Uno de los momentos más duros llegó cuando, tras cancelar un concierto por motivos de salud, un medio publicó que su voz estaba al borde del colapso. Aquel titular se replicó durante días. Nunca se aportaron pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Su voz, su herramienta más preciada, se convirtió en el centro de un debate público que lo hería profundamente. Sentía que lo desnudaban ante un país que sin quererlo empezaba a desconfiar de su ídolo. El conflicto con la discográfica alcanzó un punto de no retorno. Se debatía su continuidad, se renegociaban contratos y se filtraban supuestas declaraciones que nunca había hecho. La sensación de traición era insoportable. Durante semanas, Lorenzo evitó aparecer en público. Vivía entre la presión mediática y el miedo al juicio constante. Y mientras el escándalo crecía en él, emergía una crisis más profunda. Una crisis que lo enfrentaba no solo a la industria, sino a sí mismo. El clímax de la tormenta
llegó el día en que decidió detenerlo todo. Canceló proyectos, rechazó propuestas y se retiró temporalmente de los escenarios. La noticia corrió por todo el país. Algunos lo interpretaron como una confirmación de los rumores. Otros lo vieron como un acto de valentía, pero nadie conocía la verdad interna. Aquel gesto no era una rendición, sino una necesidad. Lorenzo necesitaba respirar, reconstruirse, buscar en su interior la razón por la que había empezado a cantar. La noche de su último concierto, antes del retiro, marcó un punto de quiebre. Al terminar una de sus canciones más emblemáticas, el silencio en la sala fue tan profundo que parecía contener la historia completa de su vida. Él sabía que esa actuación podía ser la última en mucho tiempo, y aunque nadie lo sabía esa noche, fue también el inicio de una lucha que duraría años. Cuando el telón cayó, el país se quedó dividido entre la incredulidad y la preocupación. Algunos se preguntaban si volvería. Otros daban por hecho que su carrera había terminado. Pero la realidad era mucho más compleja. El escándalo había sacudido su vida, pero aún quedaba un capítulo decisivo, porque después del golpe más duro llegaría la etapa más difícil, la caída y la reinvención que definirían para siempre el nombre de Lorenzo Santamaría. Después de su retirada temporal, Lorenzo Santamaría se encontró frente a una realidad que nunca había imaginado. Pasó de los aplausos multitudinarios a un silencio que parecía no tener fin. Durante meses evitó cualquier contacto con la industria. Apagó el teléfono, rechazó entrevistas y se refugió en Mallorca, donde el mar que había marcado su infancia se convirtió en el único espacio donde podía respirar sin sentir el peso de las expectativas. Nadie sabía con exactitud lo que ocurría en su vida personal, pero lo cierto es que atravesaba una etapa de profunda vulnerabilidad. Su voz, que durante años había sido su escudo y su refugio, ahora le generaba miedo. Temía no volver a reconocerla. Temía no estar a la altura de un público que lo había idealizado. El aislamiento le permitió descubrir cosas que jamás había tenido tiempo de afrontar. Entendió que la presión, los compromisos interminables y la constante vigilancia mediática lo habían llevado a un estado de agotamiento extremo. Lo que muchos llamaron decadencia no era más que el efecto de una carrera vivida al máximo, sin pausas, sin margen para sanar. En su círculo más íntimo, admitió que había llegado a cuestionarse si realmente quería volver a cantar. No porque hubiese perdido el talento, sino porque dudaba de su capacidad para reencontrarse con la sinceridad emocional que siempre había sido su sello. Sin embargo, fue precisamente ese silencio el que empezó a transformarlo. Lorenzo descubrió que no necesitaba demostrar nada a nadie. Redescubrió el placer de cantar sin micrófono, sin luces, sin cámaras. Solo él y sus canciones. Empezó a escribir de nuevo, esta vez sin la presión de tener que producir un éxito. Estas letras eran más íntimas, más maduras, más conectadas con sus heridas. En ellas se reflejaba un hombre que había conocido el peso de la fama y también el valor de la introspección. Su proceso de reinvención no fue repentino. Avanzó lentamente como quien vuelve a caminar después de una caída dolorosa. Hubo días en los que dudaba de todo, otros en los que una melodía sencilla lo hacía recordar por qué había empezado en la música. El público seguía esperando noticias, pero él no se apresuraba. Sabía que si volvía, debía hacerlo desde un lugar auténtico y no por obligación. El regreso comenzó de manera discreta. Primero fueron encuentros pequeños íntimos, donde cantaba para amigos o para seguidores que lo habían apoyado sin condiciones. No eran conciertos anunciados, eran reuniones en las que probaba su voz como si midiera de nuevo sus propias fuerzas. Poco a poco fue recuperando la seguridad perdida. Y con esa seguridad regresó también la emoción que había caracterizado sus mejores interpretaciones. Cuando finalmente decidió volver a grabar, lo hizo con una claridad que antes no tenía. No buscaba repetir el éxito pasado. Tampoco quería reconstruir la imagen del artista perfecto.
Su objetivo era compartir la verdad de su propio viaje emocional. Su música adquirió un matiz más profundo, más reflexivo. Su voz, lejos de ser la de antaño, tenía ahora una madurez que solo nace de haber atravesado la tormenta. El público recibió su regreso con cariño, no como un intento desesperado de recuperar la fama, sino como un capítulo nuevo que celebraba su capacidad de renacer. Lorenzo Santamaría había caído, sí, pero en esa caída encontró una versión más honesta de sí mismo, y ese renacimiento, aunque silencioso, se convirtió en una de las etapas más significativas de su vida artística. El legado de Lorenzo Santamaría no puede medirse únicamente en números de ventas ni en la cantidad de veces que sus canciones sonaron en la radio. Su influencia se extiende mucho más allá de lo que podría abarcar cualquier estadística. Pertenece a ese grupo selecto de artistas cuya huella permanece incluso cuando su presencia mediática deja de ocupar titulares. Lo que dejó en la música española es un testimonio profundo de cómo la sensibilidad, la honestidad y la vulnerabilidad pueden convertirse en herramientas poderosas para hablarle a un país entero. Durante los años 70 y 80, Lorenzo se consolidó como una de las voces más íntimas del panorama musical. Su capacidad para capturar emociones cotidianas y transformarlas en baladas inolvidables marcó a varias generaciones. No era un cantante que buscara la espectacularidad. Su fuerza residía en la cercanía, en esa habilidad única para hacer sentir al oyente que cada verso le hablaba directamente al corazón. Esa autenticidad se convirtió en su sello y en el motivo por el cual, décadas después, su música sigue apareciendo en recopilaciones documentales y homenajes. Uno de los elementos más significativos de su legado es la manera en que abrió camino para una nueva forma de interpretar la balada romántica en España. Antes de él, el género solía asociarse con estilos más rígidos o grandilocuentes. Lorenzo introdujo algo distinto, una delicadeza que no restaba fuerza, una intimidad que no era sinónimo de fragilidad. Inspiró a numerosos artistas posteriores que encontraron en su estilo una referencia para construir sus propias propuestas. Cantantes de distintas generaciones han mencionado su nombre como una influencia formativa, recordando cómo su voz marcó su juventud. Su impacto no se limitó al ámbito artístico. También transformó el modo en que el público español entendía la relación entre el artista y la emoción. En un contexto sociocultural en el que expresar sentimientos profundos todavía implicaba un cierto pudor, Lorenzo ofreció un espacio donde la sensibilidad era aceptada y celebrada. Muchas personas encontraron en sus canciones un lugar seguro para procesar pérdidas, separaciones o nostalgia que no podían expresar de otro modo. Esa conexión emocional permanece viva en quienes crecieron escuchándolo y en quienes descubren su música por primera vez. Con el paso del tiempo, su historia personal marcada por silencios, retiros y renacimientos se integró también en su legado. No solo es recordado por lo que cantó, sino por la forma en que enfrentó las dificultades que la vida y la industria le impusieron. Su retiro temporal, lejos de empañar su trayectoria, reforzó la imagen de un artista que no estaba dispuesto a renunciar a su integridad. Aquella decisión ha sido analizada y valorada por músicos y estudiosos que ven en él un ejemplo de resistencia emocional frente a las presiones del éxito. En Mallorca, su tierra, su presencia sigue siendo un símbolo de orgullo. En barrios donde su voz resonó por primera vez, aún se habla de él con cariño. Su nombre aparece en relatos de músicos locales que lo consideran un faro para quienes aspiran a salir de la isla y conquistar escenarios más amplios. La memoria colectiva lo ha convertido en parte de la identidad cultural de la región, integrándolo en festivales, programas especiales y homenajes que evocan la época dorada de la balada española. La digitalización de la música permitió que nuevas generaciones descubrieran su obra. Jóvenes que nunca lo vieron en televisión quedaron atrapados por la profundidad de sus interpretaciones. Esta permanencia en el tiempo demuestra que su valor artístico no dependía de modas ni tendencias pasajeras. Su música tiene un carácter universal que sigue funcionando incluso décadas después de su primer éxito.
El verdadero legado de Lorenzo Santamaría es en última instancia la prueba de que un artista puede trascender más allá de su presencia física. Su historia continúa viva en cada reproducción, en cada persona que encuentra consuelo en sus canciones, en cada artista que menciona su nombre como inspiración. Y aunque atravesó crisis y silencios dolorosos, lo que permanece en la memoria colectiva no es su caída, sino la luz que su voz encendió en un país que necesitaba sentir de verdad. La historia de Lorenzo Santamaría es la historia de un hombre que convirtió la fragilidad en arte. Su voz, que alguna vez pareció quebrarse bajo el peso de la presión y el silencio, terminó transformándose en un símbolo de resistencia emocional. No fue una estrella construida a base de artificio. Fue un intérprete que ofreció su verdad, incluso cuando esa verdad le costó enfrentarse a sus propios miedos. Por eso cuando hoy escuchamos sus canciones, no oímos solo melodías del pasado. Oímos pedazos de vida, ecos de un país que encontró en él una manera de reconciliarse con sus sentimientos. Lorenzo no desapareció. Se convirtió en algo más profundo. Un mito íntimo, un recuerdo que no se apaga, una voz que sigue resonando en quienes alguna vez amaron con sus canciones como banda sonora. Su legado demuestra que la grandeza no siempre está en la permanencia absoluta, sino en la huella que permanece en la memoria de un pueblo. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente documental recomendado en el primer comentario.